lo que nos interesa en este caso, que es un poquito la parte de los cambios que van a pasar. ¿Ok? Vean, les voy a enseñar un poquito. Tengo algo en el chat, para ver, dice, hola Gina, buenas noches, brevedad. Bueno, el asunto está así, cuando ustedes se meten a el curso de NetACAD, o se meten a NetACAD normal, el NetACAD que ustedes conocen, donde están todos sus cursos, les van a salir estos tres avisos importantes, ¿ok? Dice, importante, última oportunidad para abrir clases heredadas en NetACAD. Ahorita vamos a hablar de qué son las clases heredadas. El mantenimiento planificado del 22 al 25 de agosto, donde se van a crear las dos plataformas, tanto netacad.com como Skill for All, se van a caer para hacer la convergencia. E importante, prepárese para la convergencia. ¿Qué es esto de prepárese para la convergencia? Voy a darle clic aquí en prepárese para la convergencia para que vean. Nuestras plataformas netacad.com y Skill for All convergirán en una experiencia unificada. Debe realizar algunas acciones antes de la convergencia el 23 de agosto de 2024. Encuentre la información que necesita acá. Uno le da clic y aquí viene toda la información desglosada. ¿Ok? Para los que me están viendo por Facebook o los que se acaban de conectar, recuerden que tenemos una sesión de Zoom donde les estoy compartiendo la pantalla. ¿Ok? Porque los comentarios de Facebook están bloqueados y hay unas cosillas bloqueadas. Métanse a la sesión de Zoom. ¿Ok? Voy a ver si puedo publicar por acá también. No, porque tendría que salirme del indirecto. No quiero salir. Ajá. Sí, no, tendría que finalizar el indirecto para poder hacer la sesión de Zoom. Dice... ok. Ok. Me dicen que el audio en Facebook está súper atrasado. Dentro de los comentarios. Creo que va a tener que hacer la sesión de Zoom mejor. Dice, buenas, por aquí sí puedo escribir, Facebook no me deja. Qué raro, ¿verdad? O sea, algo está bloqueado ahí con Facebook, Elías, no sé por qué. Aquí sí puedo escribir y poner todo lo que usted quiera. Lo raro es que en el enemigo, y a mí tampoco me deja compartir pantalla. Normalmente sale un botoncito de compartir pantalla para poderles compartir lo que ustedes quieran. Y de ahí no me deja. Entonces, por eso tengo la sesión de Zoom abierta, porque yo sé que en la sesión de Zoom sí me pueden ver de tú a tú. Voy a poner esta vara por acá. Aquí se puede poner. ¿Hay manera de quitar esto? No sé. Ay, no, esta vara se ve así chiquitito. Todo feo. X. La otra es que en el centro de convergencias voy a explicar lo que me interesa, para dejar la grabación de lo que me interesa y después sacar dudas de lo que ustedes tengan. Por ahí llegó Alex, por ahí llegó Berman, Elías, Francisco, Kevin, Marvin, Sergio, Tuanis. Qué bueno tener a Sergio por ahí. Ok, bueno el tema. Por allá. Sergio, por allá. Netacad.com y Skill for All van a estar caídos del 22 al 25 de agosto porque van a hacer la convergencia. ¿Qué es esta vara de la convergencia? Bueno, dice Francisco, saludos Kevin, saludos a Profe Tiffany y aparte un estudiante del setup. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué es esta vara de la convergencia? La convergencia funciona así. Va a haber una plataforma que se llama Skill for All, que es esta que está aquí, voy a ponerla por aquí. Skill for All. Donde próximamente todos los cursos de NetAcad van a venir a caer acá. A Skill for All. Vamos a qué ahora. Ahí está abriendo. ¿Algún día abrirá? Ahí estamos. ¿Ok? Esta es la plataforma de Skill for All. Aquí es donde yo voy a crear nuevos cursos. Ya no se va a trabajar con netacad.com como ustedes lo conocían, que era esta plataforma. La de los cursos normales donde ustedes entraban al curso y ven el curso, sino que ahora se va a trabajar con esta otra plataforma, con Skill for All. Dentro de Skill for All van a estar las clases, igual, los mismos cursos. Aquí yo puedo crear cursos. Por ahí tengo uno de ciberseguridad creado de prueba para que ustedes vean cómo funciona. Sin embargo, el toque de esto es que va a haber muchísimo más dinamismo entre estudiante y profesor, porque hasta un Webex podemos tener para comunicarnos. En lo personal, a mí no me gusta usar Webex, a mí me gusta usar WhatsApp. Todos mis estudiantes saben que yo contesto 24/7 por WhatsApp. Sin embargo, esto que tienen en la pantalla va a ser la nueva plataforma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón. ¿Alguien iba a decir algo? Me pareció. No. Ok. ¿Qué es esto de la nueva plataforma? Siempre que nosotros vayamos a trabajar con NetAcad, tenemos que trabajar con Cisco NetAcademy. El NetAcademy convergió netacad.com y Skill for All en esta página que está acá, que a partir del 25 de agosto ya no va a existir el netacad.com como el que nosotros usábamos, sino que ahora va a existir solo esta plataforma. Aquí vamos a recibir todos los cursos de lo que es NetAcad. Aquí yo puedo crear clases, por ejemplo, si yo quisiera crear una clase o un examen o
una tarea o no sé, cualquier cosa, yo puedo meterme con mi perfil de instructor, aquí sale mi perfil de instructor, donde puedo crear diferentes tipos de clases. Por ejemplo, acá yo tengo una que es la introducción a ciberseguridad, que próximamente vamos a empezar a dar en Smart Academy también. Este curso es exactamente igual que los de NetAcad que hemos recibido o los que han recibido en NetAcad, donde ustedes van a tener la currícula como tal. Aquí empezamos con todo lo que es la información de la currícula y ahí se empieza a bajar para ver todo lo que es la terminología, ¿ok? Hay ciertos cursos que se pueden llevar autónomos, hay ciertos cursos que se pueden llevar con profesor. Eso depende del estudiante. Si usted tiene acceso a Skill for All, va a poder llevar ciertos cursos. Repito, hay unos que solo se pueden llevar con profesor. Por ejemplo, los de NetAcad, los de CCNA, CCNA 1, 2 y 3, solo van a tener acceso con profesor. ¿Ok? Para que ustedes, cuando salgan titulados porque el profesor les dio el título, etc. ¿Ok? Bien. Ahora, además de la convergencia con la currícula, entra por acá, veamos un poquito las fechas importantes. Eso va a cambiar del 22 al 25 de agosto. Sin embargo, por acá están los cursos que se van a agregar en la convergencia. Que a nosotros nos interesen, o ahorita me interesan estos los de CCNA, Introducción a Redes, Switching Routing and Wireless, y Enterprise Networking and Secure Automation. ¿Ok? Esta ahora es precisamente los 3 módulos del CCNA. Después de ahí hay un montón de módulos adicionales, el CCNP, el Linux Essential, el Cyber Security, etcétera. Algunos se pueden dar impartido por el instructor, que significa el IL. Algunos se pueden trabajar en una alineación con un ASC, o sea, eso ya con una academia oficial. Y algunos se pueden trabajar con una formación de instructores obligatoria. Por ejemplo, los de CCNA, los 3 van a necesitar eso. Van a necesitar que sea impartido por un profesor, que sea alineado con un ASC, o sea, con una academia más arriba todavía, y que el profesor tenga un título certificado de profesor para poder dar el curso. No cualquiera puede dar este curso, ¿ok? Una vez que ya hablamos de los cursos o de lo que se va a impartir en la nueva currícula, hay un montón de cursos que eliminó NetAcad que ya están obsoletos. Por acá están los 50 cursos. Yo les puedo dejar este link, voy a mandárselos al chat para que lo tengan. Ahí está, y también lo voy a mandar al Facebook. Tengo que para agregarme en Facebook por acá. Ahí está. Precisamente para que tengan los cambios, las fechas, cómo van a trabajar. ¿Ok? ¿Qué son fechas importantes? Bueno, esto que está aquí son fechas importantes. ¿Por qué? Porque todos los estudiantes que hayan estado en NetAcad tienen hasta el 22 de agosto a las 20 horas, a las 8 de la noche, precisamente para descargar todo lo que tengan de NetAcad con respecto a títulos. De hecho, una de las cosas de la convergencia que los usuarios deben hacer es descargar los certificados de reconocimiento personal y finalización de curso. ¿Por qué? Porque cuando la convergencia se haga, ya todos esos títulos viejos ya no van a estar disponibles. Entonces, es necesario que todos descarguen. ¿Dónde descargan los títulos? Aquí donde está su perfil, se van a certificados y cartas, ahí en NetAcad. Y en certificados y cartas, usted descargue todo lo que tenga ahí. ¿Ok? Ahí le van a tener certificados de todos los certificados que ustedes tengan. ¿Ok? Aquí todo este historial de todo lo que he hecho en toda mi vida, profesor, para mí se me va a eliminar, pero yo ya descargué todos los certificados, o sea, por ahí los voy a tener. Todo bien. El asunto es cuando usted todavía no ha descargado nada y se le pierden y después quiere los títulos otra vez. Eso es un problema, porque precisamente por eso es que aquí en NetAcad le están avisando a usted que tiene que prepararse para la convergencia. Van a eliminar un montón de cosas, por lo cual descargue todo lo que necesiten. ¿Ok? ¿Qué le toque? ¿Alguna pregunta está ahí de los 12 que están conectados en el Zoom? Porque veo que por el chat del WhatsApp, del Facebook, perdón, no pueden mandar comentarios. No sé por qué están bloqueados los comentarios. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Dice Alex, si tenemos los certificados en LinkedIn, se actualiza automáticamente o se pierden. No se van a duplicar, no se meten en Skill for All. Si los tienen en LinkedIn, ahí quedan, no hay problema, ¿ok? Pero no los van a dejar de LinkedIn a Skill for All, eso no se puede hacer, por eso es que hay que tenerlos uno descargado, ¿ok? Para que si en algún momento lo piden en algún lado, usted nada más lo sube. Igual que las medallas, los badge, esas medallas no se duplican, o sea, lo que quedó en Metacad viejo, ahí quedó. Entonces hay que tratar de tenerlo bien actualizado. Hay una página específica solo para lo ahora de las medallas, por en caso de que ustedes lo necesiten, los badge. Eso es importante, Alex, tenerlo ahí muy actualizado. O sea, a lo que quiero que entiendan es que todo lo que está
en Netacad viejo, todo eso se va a perder porque la convergencia va a eliminar ese servidor. Profe, disculpe. Ajá, me lo escucho, Mauricio. Esto que dice usted de lo que está externo de Metacat es lo de Crispy. ¿Lo de qué, perdón? Son los batches que uno puede descargar en Crispy. Sí, correcto, correcto. Son las medallas, correcto. Ahí Ok, se van a eliminar, ahí van a estar siempre, ¿ok? De donde se eliminan son los de Netacad. O sea, ya no va a existir esta parte donde yo me puedo meter a Netacad, donde estaba aquí, donde uno le va aquí donde dice Bridge, y aquí usted puede ver las medallas. Esto ya no va a existir. ¿Por qué? Porque no se van a jalar las medallas al nuevo Skill for All. Eso es importante, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Clarito? Toda esta sesión de Zoom yo después la subo también al Facebook, por aquello. Ahí me están mandando mensajes por el WhatsApp. Todo esto está siendo grabado en la sesión de Zoom y después lo paso por Facebook, ¿ok? Porque si necesitaba compartir la pantalla y Facebook no me está dejando. Bueno, el asunto es que, vuelvo al tema. Algo en el chat dice, Miguel, ¿sabes qué pasará con los cursos que están en curso durante ese lapso? Sí, claro, Miguel. De hecho, de eso iba a hablar. Todos que somos profesores o estudiantes actuales, todos estos cursos, cuando cambie la convergencia, se van a heredar. O sea, todos deberían de aparecerme aquí en Skill for All. Aquí va a haber una parte que dice, supone que tiene que aparecer aquí en My Class, donde dice cursos heredados o Netacad Legacy. Usted le da clic. Esos cursos tienen que tener fecha de finalización antes del 23 de febrero del 2025. Creo que por aquí lo dice. Voy a buscar la fecha. Uh, 23 de abril del 2025. ¿Ok? No, es mentira, mentira. 23 de febrero del 2025. Es el último día para completar todas las clases. Todo estudiante que llegue a módulo 3 antes del 23 de febrero tiene hasta el 23 de abril para descargar sus vouchers de descuento. ¿Ok? Con eso termina la convergencia el 23 de abril del 2025. Hasta el 23 de febrero puedo tener cursos abiertos del Netacad viejo. O sea, si yo en este momento, estos cursos que yo tengo acá o los que estoy impartiendo, esos que están acá, tienen que tener fecha de finalización antes del 23 de febrero. O sea, bueno, así tienen que terminar este año. ¿Por qué? Porque a partir del 24 de agosto, los nuevos cursos que usted vaya a abrir o vaya a empezar a impartir ya van a estar en la nueva plataforma de Skill for All. Ya no son los cursos antes del 24 de agosto, ¿ok? Los viejos van a aparecer aquí en un Legacy. Los nuevos que usted vaya a crear, obviamente ya no los puede crear en el Netacad viejo, ya no va a existir, pero los nuevos sí pueden tener fecha cuando usted quiera. Eso sí que esos viejos no pueden pasar del 23 de agosto, del 23 de febrero del 2025, ¿ok? Es el último día para completar todas las clases. Hasta el 23 de febrero los profesores tenemos para poner los últimos check y tener los últimos títulos de los cursos viejos que se están impartiendo desde el 23 de agosto para atrás, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, Miguel? Quedó correcto, sí. El 26 de agosto del 2024 dice las clases anteriores accesibles desde la nueva versión de netacad.com. O sea, sí, yo voy a tener acceso a partir del 26 de agosto a esas clases anteriores. O sea, aquí en Skill for All me tienen que salir las clases viejas. Obviamente todavía no, porque estoy con la fecha. Es hasta el 26 de agosto. Tenemos 16 días. Dentro de 16 días pasa eso. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? ¿Todo bien? Ok. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahorita? Descargar los títulos, tener las medallas a mano en Clearly, que es la página de las medallas. El 22 de agosto hacen la convergencia, van a votar totalmente Netacad a partir del 22 al 25 de agosto. No va a existir la plataforma, van a estar en convergencia. Y a partir del 26 de agosto, ya ahí o terminamos los cursos viejos, uno no dice viejos, terminamos los cursos de CCNA versión 7.0, porque la versión es la misma. Esto quiero que les quede muy claro, la versión del Netacad es la misma, la versión del Netacad, o la versión de la currícula es la misma, la versión no ha cambiado. Mucha gente dice, pero es que viene una nueva currícula. No, suave, la currícula no ha cambiado, la currícula es la misma. Lo que están cambiando, lo que van a cambiar a partir del 24 de agosto es la certificación. Le agregaron 2 o 3 temillas a la certificación, y ahorita vamos a hablar de eso. Por aquí les tengo una presentación de los nuevos temas que agregaron en la certificación, que quitaron y que agregaron. Por ahí vamos a hablar ahorita de eso, ¿ok? Pero todavía no. Ya casi me vuelto la certificación. Estoy hablando primero de la convergencia y de los cursos. Tengo algo en el chat, solo un toque. Todo bien, dice Miguel, excelente. Ok, entonces, solo un toque. Voy a subir el link de Zoom otra vez, me lo están pidiendo, me un segundito. Ay,
estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Y vamos a ver el link. Y lo voy a poner en el Facebook otra vez. Para todos los que están conectando por Zoom, pueden entrar a la sesión, para todos los que están conectando por Facebook, pueden entrar a la sesión de Zoom. Prometo que la próxima vez ya no voy a hacer esto, voy a hacer solo una sesión de Zoom, me voy a mandar el link de Zoom y todos se conectan por Zoom, es más fácil, man. Que pensé que con el envío de Facebook iba a poder compartir la pantalla y los comentarios iban a funcionar y me equivoqué, ¿ok? Facebook está como muy restrictivo conmigo, ya no me quiere Facebook, no sé por qué, man. Pero, espérate. Entonces, otra vez, aquí están las fechas, importantísimo las fechas. Hasta el 22 de agosto del 2024, los cursos de Netacal antiguo. Hasta el 26 de agosto del 2024 van a empezar a impartirse o van a empezar a asignarse los nuevos cursos en la nueva plataforma, que son los mismos cursos. El curso no ha cambiado, es exactamente igual. Los cursos antes del 22 de agosto van a estar activos hasta el 23 de febrero. Tengo yo como profesor para poder poner los check o ustedes como estudiantes para entregar lo que tengan que entregar. O sea, eso depende mucho también de su profesor. ¿Qué tan largo deja el curso? Porque hay cursos regulares que duran 4 meses, hay cursos intensivos que duran mes y medio. O sea, depende de la academia en la que ustedes estén, depende del profesor en el que estén o el que les esté partiendo el curso, depende de cómo lo estén llevando. ¿Ok? En lo personal, para hablar de Smart Academy, nosotros tenemos 2 cursos, uno intensivo y uno regular. El intensivo dura mes y medio. O sea, ninguno que haga ahorita va a terminar hasta febrero. Y el regular dura 3 meses. O sea, agosto, septiembre, octubre, noviembre. El máximo es hasta noviembre. Y mentira, tampoco. No voy a abrir cursos ahorita en agosto para terminar en noviembre. Por lo cual, los nuevos cursos que vayamos a partir del 26 de agosto van a ir con la nueva plataforma y ya no va a tener ningún problema con respecto a títulos ni demás. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que nada más con respecto a fechas. Voy a hablar de la CERT. Vean, mucha gente se ha asustado con esta vara de la certificación porque dicen, es que es una nueva currícula. Falso. La currícula cambió en el 2022, si no me equivoco, de 6.0, versión 6.0, donde se veía IGRP, no se veía nada de wireless, no se veía nada de automatización, a la 7.0, que es la que estamos impartiendo actualmente todavía, que trae wireless, trae automatización, sacaron IGRP. Bueno, esos cambios fueron en el 2022. Cisco siempre se ha preocupado por estar actualizando o estar metiendo nuevos cambios. Quita lo viejo, mete lo nuevo, ¿ok? Bueno, ¿cómo hacer esto? En la certificación, a veces cambia la currícula. Cuando la currícula cambia a versión 8.0, muy probablemente los cambios van a ser un poco más significativos, pero eso no lo han anunciado. Lo que hicieron fue que la versión de la certificación, la 200.301, aquí voy a la presentación, 200.301, este es el código de la certificación de Pearson VUE. Cuando yo me meto a la página de Pearson VUE y quiero certificarme, voy a ponérselos por acá para que lo vean. pearsonvue.com. En la página de Pearson VUE, a ver si puedo ingresar. Estoy ingresando. Acá es donde uno se certifica. En esta página, ingresar, yo puedo, no me acuerdo la contraseña, muy importante. Ahí está. Yo puedo calendarizar el examen de certificación. Esto normalmente yo lo explico en todo bootcamp que estoy dando, pero es para que ustedes sepan cómo calendarizar el examen. Cuando yo lo veo, irme al horario del examen, yo tengo que buscar el código del examen. Los exámenes de Cisco normalmente tienen código 200.301. Vamos a buscarlo por acá. Aquí está. Bueno, es este. Cisco Certificate Network Associate, el CCNA 200.301. ¿Ok? Y aquí lo puedo calendarizar. Esta es la página oficial de Pearson VUE donde uno calendariza el examen. Aquí usted dice si quiere ir a un test center o si lo quiere hacer en línea. En lo personal siempre he recomendado ir a un test center. En el test center le van a pedir ciertas cosas, o el ID, la foto, aquí dice si lo quiere hacer en inglés o en japonés, le damos en inglés, le doy a aceptar todo lo que ellos digan, si no lo acepto simplemente no puedo hacer el examen. La privacidad, que le voy a dar que sí, estoy de acuerdo. Y aquí es donde yo digo dónde hacerlo. Por ejemplo, si lo quiero hacer en San José, Costa Rica, he puesto Costa Rica.
de Costa Rica. ¿No? Me salen los centros de certificación. Y sale Aplica, que es uno de los que yo recomiendo normalmente. Lynchpin People, en Torre 6 de Sabana, Oficina Centro Ejecutivo de la Sabana, Torre 6. Y además, hay un montón de centros de certificación donde usted puede ir a certificarse. Importante, los centros de certificación no siempre son academias oficiales de Cisco. Simplemente es un centro donde usted se certifica, donde hace el examen, pero no es una academia oficial. Algunos no son academias oficiales, algunos son academias y tienen su centro de certificación aparte, pero son cosas totalmente diferentes. No porque sea una academia oficial tiene que tener centro de certificación, ¿ok? No porque sea un centro de certificación tiene que tener academia. El asunto con el examen es que el examen pasó de la versión 7.0, perdón, 1.0 del examen 200-301 a la versión 1.1. O sea, simplemente le quitaron y le agregaron temas. Sé que la mayoría de los que están acá están en este en vivo precisamente para saber un poquito de este nuevo cambio. Tengo algo acá en el chat, ¿sabes lo que dice Miguel? Eso sí sería bueno aclararlo. A mí me han preguntado mucho si es que vamos a cambiar a la versión 8 y es bueno aclararles que no, que solo se van a agregar algunas preguntas de ciertos temas. Sí, Miguel, de hecho, lo que le están agregando o el cambio que están haciendo en el examen de certificación es un 10% del examen de certificación. O sea, es el mismo examen de certificación, el 90%, y le agregaron, si son 100 preguntas, le agregaron 10 preguntas más de otros temas. Eso es todo. Normalmente el examen de certificación consta entre 100 y 120 preguntas. Por aquí lo tengo, ¿ok? Digamos que son 100. Y si es un 10% el cambio, o sea, son 90 preguntas iguales a los que siempre hemos visto y 10 preguntas nuevas. Eso es todo. Pero preguntas nuevas de qué? ¿Qué se va a meter? ¿Qué es lo que se va a agregar? Esa es la pregunta del millón. Ok. Si ustedes se meten a la página oficial de Netacad o a la página oficial de Cisco, donde ustedes ven el examen, los topics, los temas de examen, voy a ponerles esto en el chat para que lo tengan por acá. Ajá. Y lo voy a poner en el Facebook también para que lo tengan por acá. Marco este Facebook. Ahí está. Este link que les acabo de enviar son los temas de examen del CCNA. Voy a la sesión de Zoom otra vez para que vean los temas. Por acá voy a agregar. Normalmente, esto es oficial de Cisco, ¿verdad? Vean que aquí dice que la versión 1.0 del examen de certificación 200-301 va a estar hasta el 19 de agosto. A partir del 20 de agosto vamos a trabajar con la versión 1.1 del examen. ¿Por qué es que se genera tanto desmadre? Porque juntaron el cambio de la certificación con la convergencia con Skill Forward. O sea, lo cambiaron. ¿Y qué pasó en ese punto? De que la gente dice, pero entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? ¿La currícula o va a cambiar el examen? Ok, suave. Otra vez, la currícula no cambia. Lo que cambia es la plataforma. La plataforma ya no va a ser el Netacad viejo que usted conoce, va a ser un nuevo Netacad que le incluye el Skill for All, que es este que estaba mostrando al principio. Este que está acá. Esta es la nueva plataforma en la que nosotros vamos a trabajar. Aquí vamos a tener las clases. Sigue siendo de Networking Academy, sigue siendo de Cisco, todo es igual, solo que trae ciertas ventajas a nivel de dinamismo a la hora de impartir y recibir las clases. ¿Okay? Eso es todo lo que va a cambiar. Pero, adicional a la plataforma, van a agregar temas en el examen de certificación y dicen que van a cambiar el examen de certificación. No lo van a cambiar, simple y sencillamente es que al agregarle temas ya no puede ser la misma versión del examen de certificación 1.0. Ahora es versión 1.1. Eso es todo, ¿ok? Entonces, otra vez, mucha gente llega y se asusta y dice, pero es que yo estoy en la versión 7.0 de Netacad y ahora nada, es lo mismo, o sea, tranquilo, simplemente le voy a agregar 10 preguntillas más. ¿De qué temas? Ya vamos a ver los temas, ¿ok? Antes de ver los temas, ¿alguna pregunta con respecto a los temas? Quiero que vean los temas en general, que es esto que está acá. Ven, esto es el porcentaje de temas del examen de certificación 200-301 de CCNA, que es el más común de todos, o el que normalmente nosotros damos en la academia. Aquí vienen todos los temas. Tema 1, explicar las funcionalidades de red. Tema 2, las características de topologías de arquitecturas. Tema 3, comparar la interfaz de físicas y tipos de cable. Y ahí sigue. Todos estos son los temas que usted normalmente ve en los 3 módulos del CCNA. ¿Dónde es que se cambian cosas? Por ejemplo, acá en el punto 2.5,
donde se habla de Spanning Tree Protocol. Para los que llevan el curso, obviamente esto es para la gente que ha llevado el curso, ¿verdad? Para los que ya están pensando en certificarse. Si usted es nuevo y nunca ha llevado el curso, no se preocupe, todo esto lo va a ver en la currícula. Por ejemplo, yo les puedo decir que ese tema de Spanning Tree lo vas a ver en el capítulo 5 de módulo 2. La currícula es la misma, la currícula no ha cambiado, es el mismo capítulo con el mismo tema. Bueno, que nos decía que ahora, en ese punto, ya no solo van a hablar de root port, root bridge y otros nombres de puertos, de los estados del puerto, forwarding y locking, y del preface, sino que ahora, adicional a eso, le van a meter un poquito de información de BPDU Guard, que también se menciona en la currícula, de Root Guard, Loop Guard, los BPDU Filter y el BPDU Guard. Para los que ya llevaron la currícula, ya estuvieron en el capítulo 5, por ejemplo, los que han estado conmigo, yo doy BPDU Guard, yo les digo, es que vea, para evitar ataques de BPDUs, en el puerto de acceso yo puedo poner un filtrado para evitar que el paquete de BPDU me afecte la topología activa del Spanning Tree. Todo eso se explica en el capítulo 5 de módulo 2. Pero ¿qué pasa? Que antes, en la versión 1.0 del examen, eso no estaba. Ven que aquí no está, en los temas, eso no estaba. ¿Okay? Simplemente en las preguntas del examen no le hablaban en ningún lado de BPDU o de BPDU. Ahora sí lo van a meter, ahora sí se lo van a preguntar. O sea, la currícula es la misma, solo que ahora sí se lo van a preguntar. Eso es toda la diferencia, ¿ok? Por eso no me preocupo, porque yo sé que esto yo lo explico en mi CCNA desde la versión 7. Desde que cambiamos desde el 2022, desde que cambiamos de la versión 6.0 a la versión 7.0 de la currícula, yo explico lo BPDU Guard. Por ahí el Loop Guard y el Root Guard, eso no se explica, eso es nuevillo, pero es cualquier para, o sea, son dos comandos más y ya, no se estresen, ¿ok? ¿Qué más cambiaron? Voy a los temas generales. Vean, en los temas generales, por acá, sigo bajando al tema 6, que es donde hay más cambios. ¿Ok? Si ustedes lo notan, además del BPDU, en el 2.5, el 2.8 quitan Access Point y quitan Wireless Controller del examen para meter Network Device. O sea, no es que no le van a preguntar de Access Point ni Wireless Controller, solo que ahora generalizan. Ya el punto 2.8 no solo habla de Access Point Wireless Controller, sino que habla de dispositivos de red en general. Y esos dispositivos de red se les puede accesar por órdenes SSH, HTTP, HTTPS, consola, tacas, radios y administración de nubes. Esa parte es nueva, la parte de administración de nubes. Porque en el currículo de CCNA le hablan a ustedes de nubes privadas, nubes híbridas, nubes públicas, pero no le hablan de cómo administrarlas. Entonces ahora va a venir dentro del capítulo de nubes un poquito más de configuración de administración de nubes. ¿Okay? Eso es lo nuevo que trae. Y en el tema 6, que es lo que más cambia, Automation y Programmability, ese 10% del tema 6, vean que acá, en el 6.4, esa parte de comparar redes tradicionales con el DNA Center, que por cierto, este DNA Center ahora cambió de nombre, se llama diferente, ya los routers de la serie 4300 de los ISR han evolucionado, ahora están trabajando con la serie 8000, bueno, X, han ido mejorando las cosas, ya no se llama Cisco DNA Center, ahora esto lo quitaron para meter un poquito de inteligencia artificial, explicar inteligencia artificial. O sea, viene un pequeño capítulo, o dentro del capítulo, unas 3, 4, 5 diapositivas de inteligencia artificial generativa y predictiva, y cómo las máquinas aprenden con inteligencia artificial, cómo trabajar redes. ¿Okay? Por ahí se puede mencionar ChatGPT o cualquier otro tipo de inteligencia artificial que usted conozca. ¿Okay? Otra vez repito, generativa o predictiva. Son las cosas nuevas que trae. ¿Ok? Pero repito, no me tengo que asustar, no es nada del otro mundo. Igual me van a preguntar en el examen, igual me van a preguntar por subneteo, por protocolos de enrutamiento, por spanning tree, por listas de acceso, por todo lo que trae la currícula. Lo único es que ahora van a meter un poquito de inteligencia artificial, de servicios de nubes, de tipos de autenticación en el 6.5, el REST, basado en API, REST, el Representational State Transfer, que es una de las maneras de transferir datos entre aplicaciones, de APIs. Viene la parte de los tipos de autenticación, viene el CRUD, el Create, Build, Delete and Delete. Todo esto lo explico en el módulo 3, capítulo 14. Los HTTP verbs y el data encoding, todo esto se ve en el módulo 3. Lo único que ahora, a eso que siempre vemos en el módulo 3, le agregan los tipos de autenticación. Y por último,
ya no van a querer hacer en el examen Puppet y Chef, ya no van a mencionar estos dos, no van a haber preguntas de Puppet y Chef, sino que además de Ansible, que se basa en SSH, van a meter un nuevo API llamado Terraform. ¿Ok? Este Terraform precisamente es para eso, es para crear diseños de redes con inteligencia artificial, con APIs. ¿Ok? Esto puede crear y deshacer información o crear y deshacer topologías en base a inteligencia artificial para que usted sepa cómo funciona una red, cómo escanea una red, no le encontrar una falla en una red con inteligencia artificial. Eso es lo que hace Terraform, ¿ok? Y ya, esos son todos los cambios. Si los quieren ver en español, yo por aquí se los traduje porque sé que algunos no hablan inglés. Entonces, aquí son los cambios. El 2.5, protección de raíz, protección de bucle, filtro de BPDU y protección de BPDU. En el 2.8, lo que agregan es administración de dispositivos de red en base a, ya no solamente access point iguales, sino que hablan de dispositivos generales. Por ahí meten, y yo los había mencionado también, tacos y radios. De hecho, en el módulo 2, en el capítulo 12 conmigo, yo les enseño a configurar un servidor de radios. Y la parte de administración de nubes, digamos que eso es lo nuevo. En el 6.4, eso sí, quitan toda la parte de redes tradicionales y de data center y meten inteligencia artificial. En el 6.5, meten características basadas en REST APIs, los tipos de autenticación. Y en el 6.6 meten Terraform. Y ya, esos son todos los cambios, ¿ok? No hay más, es lo mismo que ustedes vienen viendo. Es más, vean, por ahí un estudiante me comentó ahora, profe, es que yo llegué al curso en esta currícula y ahora que va a cambiar el 20 de agosto, ¿qué hago? No hay nada, es lo mismo, weón. O sea, si usted en este momento se sabe toda la currícula, va a llegar hasta el examen después del 19. Puede ser que pierda 10 preguntas, que es lo bueno, que no me quiero, no lo he visto, pero es lo mismo. O sea, no te vas a quedar si te sacas un 90. ¿Me explico por dónde anda el asunto? Obviamente nadie va a ir a no saber qué le va a salir. Para eso están los bootcamp. Para eso yo les enseño a ustedes qué es lo que les va a salir si quieren llevar un bootcamp. O ahí están los temas. Yo ahora les puedo compartir la imagencita o se meten en Google y buscan la imagen de los nuevos temas del examen de certificación. Y YouTube, Terraform. ¿Cómo funciona Terraform? ¿Cómo funciona inteligencia artificial basada en redes? ¿Cómo funciona? No sé. ¿Ok? Cisco tiene demasiados recursos para poder descargar información. Yo les puedo pasar recursos. Si me contactan a mí por mi academia, yo con mucho gusto les puedo ayudar para saber cómo actualizarse. Que la vez pasada me preguntó un estudiante, profe, ¿es necesario volver a llevar el curso con este cambio que van a hacer? Ay, no, o sea, ¿cómo se me ocurre? No es un nuevo curso, es el mismo curso, es exactamente igual. Lo único que le cambian son 4 temas, esos que acabo de mencionar. Dale un toque. ¿Alguna pregunta que tengan esas 10 personas que están conectadas? ¿Está clarito qué son los cambios? Vean, dentro de las preguntas frecuentes que normalmente se generan cuando hacen estos cambios, ven que es lo mismo, o sea, el código del examen es el mismo. Antes, cuando el examen cambió, porque cambió la currícula, era, no me acuerdo, el 200, 101, 200, 105, no sé, una vara así era. Después cambió el 200, 301, eso sí cambia el código, pero el código sigue siendo el mismo, lo único que cambió es la versión 1.0 a la versión 1.1. ¿Y cuál es la diferencia? Esas son las diferencias. ¿Okay? Son los cambios comparativos que hay entre la versión 1.0, que está hasta el 19 de agosto, y la versión 1.1 que vamos a empezar a hacer a partir del 20 de agosto. Eso es todo. ¿Ok? Cosas importantes del examen de certificación. Tengo algo en el chat, ¿sabes? Dice, Miguel, tiene la imagen de los porcentajes de preguntas. Eso también es... Sí, claro, por aquí los tengo. Los porcentajes de preguntas están acá. En el link que les acabo de mandar, el link está arriba de esto. Aquí están los porcentajes. De hecho, si usted lo nota, lo que más cambia, además del spanning tree, es automatización, el 10% de automatización. Todo lo demás es exactamente lo mismo, Miguel. Entonces, realmente, no hay que tenerle miedo, ¿eh? O sea, es la misma vara. Si usted está llevando el bootcamp en este momento, conmigo, o con el que lo esté llevando, ojalá lo esté llevando conmigo, si es un buen bootcamp de calidad, tienen que dar exactamente lo mismo. O sea, no hay nada nuevo, no es que, ay, madre, vas a tener que llevar el bootcamp, vas a tener que pagar el bootcamp otra vez para volver a llevar el bootcamp, para que ahora sí esté actualizado. Madre, eso no es necesario, no se dejen engañar, compañeros. Es cualquier vara, ¿ok?
¿Qué más? ¿Qué más falta? Sí, yo eso lo tenía mapeado, era para los estudiantes. Ok, relax, relax. ¿Qué más me falta? Me falta hablar, bueno, del examen como tal. Hay gente que se asusta con el examen de certificación. De hecho, yo que soy profesor 24/7, me he dado cuenta que mis estudiantes de módulo 3, de 20 estudiantes que pasan módulo 3, si acaso 5 van a certificarse. Y si acaso 3 me mandan la foto para subirlos a Hall de la Fama. Eso siempre pasa, porque le tienen miedo al examen de certificación. Cosa que tampoco es la gran cosa. O sea, ¿cómo les explico? No, no hay que tenerle miedo, ¿ok? Esa gente que, uy, más, que hay que estarse certificando cada 3 años. ¿Y qué? O sea, es la misma materia, o sea, no te van a preguntar nada nuevo. Ojalá pueda sacar un CCNP o una seguridad o algo adicional para que usted se vaya recertificando. Pero si vas a hacer el mismo examen, si ya lo pasó una vez, usted mismo se da cuenta que es lo mismo. ¿Ok? Voy a poner aquí un poquito textualmente para que sepan cómo funciona. Dice, los presentadores del examen en 2021, o sea, en todo este tiempo, se sintieron seguros cuando vieron que no había laboratorios, pero ahora han vuelto los laboratorios. Desde el 2022 en adelante vienen laboratorios en el nuevo examen de certificación. Y ya no es un emulator, sino que es el verdadero iOS de Cisco, lo que significa que podrías cometer más errores. Los laboratorios podrían ser mucho más complejos. Realmente no son complejos. Yo en mi bootcamp veo todos los laboratorios que trae el examen de certificación para que ustedes sepan que no es nada del otro mundo tampoco. Dice, es poco probable que el formato cambie, así que el examen sin duda será las mismas 100, de 100 a 120 preguntas. El mismo opción múltiple, los escenarios con imágenes y preguntas relacionadas. O sea, le tiran una imagen y en base a esa imagen ustedes le tiran preguntas con varias partes, preguntas de verdadero falso, laboratorios prácticos de configuración que normalmente vienen uno o dos en el examen. El puntaje de aprobación es de 820 para arriba, o sea, la nota mínima son 820. Y una cosa aquí importante, por defecto el examen tiene 90 minutos, o sea, hora 30 para poderlo hacer. Pero como nosotros estamos en Latinoamérica, a usted siempre le van a dar media horita más, porque no es su lenguaje natal, ¿ok? O sea, usted tiene la hora y media que tiene el examen, más media hora por estar en Latinoamérica y porque el examen es en inglés. Bueno, en inglés o en japonés. Si lo quieren hacer en japonés, de háganlo en japonés, todo bien, pero igual le van a dar media hora. La verdad es que el examen es en inglés y tiene media hora más, por lo cual al final son 120 minutos, si no me equivoco, para poder realizar el examen. Es suficiente tiempo. Los que han estado conmigo en Bootcamp, que ya se certificaron, perdón que me eche tantas flores, pero es legal. O en media hora lo hacen. O sea, no ocupan 2 horas para hacerlo, en media hora lo hacen, ya salió, ya se certificó, ya tienen 100, que dicha. Zapazo. Bueno, el asunto es que es fácil si se prepara bien. El examen es muy fácil, se prepara bien. Ahora que hay temillas nuevos, infórmese antes de ir a hacer el examen. No vaya sí, simplemente a hacer el examen porque sí, no, o sea, vea los temillas nuevos, nada te cuesta, o sea, es cualquier vara. Actualícese, eso es todo, ¿ok? Último tema, me faltan las preguntas frecuentes. Con respecto a esto del examen, para ya salir del examen y los cambios, dice, ¿por qué Cisco actualiza sus certificaciones SNA? Cisco realiza regularmente sus certificaciones haciendo actualizaciones menores para aclarar temas de exámenes introducir nuevos y eliminar productos y soluciones obsoletas. Esa es una, por eso se actualiza. Cada 3 años hay que estarse actualizando. O cada 3 años hay que estar haciendo o rehaciendo la certificación, el examen. ¿Qué actualizaciones menores se incluyen en plan de temas de examen en el nuevo CCNA versión 1.1? Los que acabo de explicar. Inteligencia artificial, gestión de redes en la nube, aprendizaje automático, los que acabamos de ver en el cuadro. ¿Cuándo pueden los candidatos registrarse en el examen de CCNA versión 1.1? A partir del 20 de agosto, que es cuando cambia. Si usted hace examen antes del 20 de agosto del 19, lo que va a hacer es versión 1.0. Importante. Si usted hace versión 1.0, a partir del 20 de agosto está desactualizado. No, su certificación es la misma y va a valer exactamente lo mismo y con eso lo contratan. Que ya casi voy a hablar de bretes. ¿Okay? Por último, ¿qué van a hacer los candidatos si ya están estudiando la versión 1.0? Nada, simplemente estudiar lo nuevo, meter los 2, 3 temillas nuevos. Para los que están conmigo, por ejemplo, ahorita, tengo estudiantes en módulo 2 y módulo 3 que les voy a enseñar esos temas. Ahorita apenas se liberen, porque se liberan hasta el 20 de agosto, cuando haya la conferencia vienen los nuevos temas en la currícula. Entonces, ahí ya vamos a estudiar los nuevos temas. No les puedo enseñar algo que todavía no está, pero es lo que vamos a ver. Entonces, relax por esa parte. ¿Qué porcentaje del examen se está actualizando en la versión 1.1? Solo el 10% del examen. De hecho, es la parte de automatización lo que están cambiando. Y un poquitillo. ¿Y cuál es la última fecha para realizar el examen? Hasta el 19 de agosto, la versión 1.0, la que está actual, la que está desde el 2022. A partir del 20 de agosto, la versión 1.1, que es el mismo examen con estos 4 temas.
y ya, ¿ok? Esas son como las preguntas más frecuentes que tienen los estudiantes. Ok, antes de hablar de bretes, ¿alguna pregunta? ¿Está clarito todo? ¿Nada lo tomando? ¿Está bien? Ok. Último tema que quería tocar hoy, además del cambio o de la convergencia, el cambio de 1.0 a 1.1 del examen de certificación, quiero hablar de bretes. Este tema de bretes o de trabajos, para hablarlo oficialmente, para hablarlo bonito, trabajos. Están viendo muchos comentarios en Facebook que dicen, madre, ¿por qué las academias siguen enseñando CCNA si ya esta vara no tiene mercado? Lástima que don Sergio, hay un Sergio por ahí que, Sergio, me mandó un audio, no tengo teléfono por aquí, mano, pero me mandó un audio que me decía, madre, dígale a todos los que no tienen brete que me ponga un mensaje, yo los contrato a todos, me sobra el brete, tengo demasiado brete que hacer, ¿ok? Esto es cierto, o sea, brete hay, pero hay para el técnico que sabe. Seamos sinceros, hay muchos técnicos en esta vida o gente titulada con el CCNA que bajaron todo por internet y no saben nada, madre. Usted llega con el título del CCNA módulo 3 y usted le dice que subnetea y no sabe subnetear. Entonces, obviamente, para esa gente, y suena muy crudo y muy feo decirlo, para esa gente no hay brete, porque no saben. Bueno, pero es que yo tengo los títulos de CCNA, madre, los títulos, Google los tiene, descárguelos de ahí, cámbiale el nombre. El problema es que usted tenga el conocimiento aquí arriba, para que cuando le pregunten, porque en todo trabajo le van a hacer entrevistas de qué sabe y qué no sabe, usted pueda contestar correctamente. Si usted llega a un trabajo con sus títulos y llega y dice, más es que yo ya llevé los 3 módulos de CNA y le hacen una prueba y usted no se acuerda ni siquiera que es un binario, entonces no lo van a contratar, compa. O sea sincero con usted mismo, no se engañe, ¿ok? No digan que no hay brete hay. Yo, a lo personal, siempre en mi Facebook viejo, pasaba publicando, más, este es nuevo brete. Por ahí puedo mencionar nombres que Sergio, que Itan, que creo que el mismo Miguel también ha estado, Miguel que lo tengo por acá, ha estado publicando trabajos, madre, porque a nosotros nos llega un montón de brete y nosotros lo que hacemos simplemente, de aquí, yo ya tengo, gracias a Dios, pero toma, aquí hay un brete, toma, aquí hay otro brete, toma, me salió este otro. Los mismos estudiantes, cuando los contraten, me llaman o me ponen mensajes a mí y me dicen, profe, me están contratando, publíquelo. Y yo lo publico y ahí hay más bretecito. Brete hay. El problema es saber. Y si usted no sabe, no lo van a contratar. Entonces le recomiendo, si no sabe o que tenga los títulos, vuelva a llevar un cursito. ¿Sí? Puede ser que lleve solo un módulo 3 para refrescar todo el módulo 1 y módulo 2. En módulo 3, por ejemplo, yo en mis clases, en módulo 3 les meto les meto temas viejos para que refresquen, para que repasen. Simplemente, en una práctica por ahí trae un sumeteo y el sumeteo es de módulo 1. O si ya no se acuerdan de VLANs o Spanning Tree o Wires, ok, métase en módulo 2 y repasa desde cero. Bueno, pero es que yo lo llevé hace 5 años. ¿Crees que con el bootcamp puedo volver a certificar? Madre, no, o sea, el bootcamp no es para volver a meter la materia. El bootcamp es para enseñarles a ustedes cómo les van a preguntar la materia. Es diferente, ¿ok? Ya, si usted quiere una clase de repaso, podemos hablar de tutorías. O pueden llevar el curso que es más barato todavía a nivel de precios. Llevar el curso y ver todas las 14 clases que solamente enfocarse en un tema. A veces es mejor ver todos los temas otra vez para poder aprender, ¿ok? Lo que dice Miguel en el chat, madre, lo que pesa es realmente el conocimiento. Si usted sabe, usted no ocupa los títulos. Madre, yo llegué a un punto, y no es por echarme flores ni hablar paja, realmente sí estoy hablando paja, pero eh, yo llegué a un punto donde a mí me contrataron y ni siquiera me pegué el currículum. O sea, llegaban y me decían, ¿ustedes qué? Sí. ¿Ustedes van a hacer esto? Sí. Ok, ya está. Luego mañana. Y yo, pero yo llegaba con los papelitos, el foldercito que uno siempre llega a la entrevista de trabajo. Tome, aquí está el currículum. No. Ustedes van a hacerlo, ¿verdad? Sí, ok, lléguele. Así. Es tan bonito que lo traten así a uno. ¿Por qué? Porque saben que uno sabe. Y todo bien. Si usted todavía no tiene esa fama, bueno, ahí entonces hágase fama y échese a dormir, ¿ok? Precisamente para lo mismo. Tengo un comentario por ahí en el chat de Marvin, dice, también hay que entender que CCNA es una puerta para conseguir empleo. Totalmente de acuerdo, Marvin. O sea, es la puerta. Es la llave que abre muchas puertas. Eso es CCNA. Bueno, que no necesariamente ese trabajo va a ser solo en networking. De hecho, y a todos mis estudiantes siempre se los he dicho, madre, muy normalmente cuando usted entra un brete,
No lo van a poner a hacer lo que usted estudió, lo van a poner a hacer otras cosas. Lo que dice Marvin en el chat, lo van a poner a hacer Trump, lo van a poner a hacer Juniper. Y usted dice, pero Juniper, yo estudié Cisco, no Juniper. Sí, pero Concentrix contrata a la gente de Cisco para que haga Juniper, o sea, que es otra marca. Y entonces, ¿cómo es? Es porque Cisco es la llave, porque CCNA es la llave, porque es lo que ocupan es que usted sepa redes. Dice, no se puede esperar que solo sean redes. Exactamente, es solo una llave con la que se pueden abrir varias puertas. Exactamente, ese comentario es buenísimo, Marvin. Dice Miguel, y en casi todos los puestos entry level realizan pruebas. En todos, ¿no? O sea, no lo van a meter a usted porque, bueno, sí porque sea el hijo del jefe, puede ser ahí por pata o argolla, pero cuando uno no tiene argolla, lo malo de una argolla es estar afuera, de ahí hay que pulsearla para poder entrar y para poder entrar hay que tener conocimiento. Eso es todo, ¿ok? Entonces, volviendo al tema y al comentario que vi, o a los comentarios que vi, madre, mentira que está saturado. Está saturado gente que no sabe, pero si usted sabe, rapidito encuentra brete, ¿ok? Y es fascinante porque creo que Marvin no me deja mentir, conozco un poquito la historia de Marvin. Madre, a usted le sale un brete, o sea, pasas 5 meses sin brete, te sale un brete y te salen 7 bretes más, 7 bretes más, ¿ok? Y usted dice, pues, puchica, ahora tengo este, pero me pago menos en este, y si me quiero ir a este otro, qué madre soltar este. Eso pasa, porque pasa, pero también vi un comentario por ahí de otro compañero hace mucho tiempo que decía, mientras usted no tenga brete, su brete es buscar brete. Entonces, dedique 8 horas a buscar brete, ¿ok? O sea, levántese a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde a mandar currículums, a ir a tocar puertas, a ir a empresas. O sea, su brete es buscar brete, ¿ok? Ya cuando usted tenga un brete, entonces empiece a aprender, porque lo que van a hacer es empezar a enseñar un montón de cosas más que solo lo que usted vio en el curso de Cisco. El curso de Cisco es simplemente la llave, ¿ok? Ya para terminar el en vivo de hoy, ya tenemos la horita completa. Seguramente voy a estar haciendo en vivos en estos días por aquellos que quieran hacer preguntas nuevas. O me pueden escribir aquí en el chat o me pueden escribir por WhatsApp. Voy a dejarles la página de la academia, muy importante. Por aquí la tengo. El link de la página. Tenemos una página oficial ahora que es donde voy a estar subiendo absolutamente todo para yo no usar mi perfil personal para que no me bloqueen otra vez. Vamos a poner por acá. Ahí está. Esa es la página oficial de la academia. Eh, Si tienen alguna pregunta, me pueden preguntar por ahí, me pueden preguntar por WhatsApp. Mi WhatsApp lo voy a apuntar por acá. Espero que no me bloqueen por subir mi número de teléfono, porque ahora está mi número de teléfono, me da miedo subir. Eh, Dice algo muy importante, la U ya no es suficiente. Ah, no, si no era. Está el Facebook, está la página de la academia. Porfa, en serio, les puedo dar un chancecito para los que están conectados. Métanse a la página de la academia, denle me gusta para empezar a formar otra vez la base de datos que tenía de estudiantes. No hay nada más bonito que saber que mis estudiantes llegaron a formar algo, llegaron a hacer algo, que le sacaron plata a esa certificación, porque, madre, cuesta plata esa certificación, pero sacarle plata es lo mejor que hay. Repito, qué lástima que Sergio no se pudo conectar, porque Sergio me dijo, madre, yo me voy a conectar para dar testimonio y decirle a todos esos que dicen que no es brete, madre, sí es brete, ¿ok? Y sí es cierto, hay mucho brete, pero hay que saber. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué tengo más que decir? No, yo creo que voy a estar publicando los cursitos nuevos que estamos empezando. Entonces, cualquier consulta por cursitos nuevos me pueden preguntar y yo con mucho gusto les ayudo. Tenemos clases privadas, tenemos tutorías, la matrícula, ya casi lo voy a publicar en la página de la academia también, cómo vamos a trabajar, horarios, precios y demás. Ahora tenemos un poquito de información con asociaciones, estamos tratando de levantar asociaciones y además hay muchos proyectos encima. Yo creo que esta parte de mi bloqueo de Facebook me abrió muchas puertas porque gracias a Dios muchos amigos me han estado contactando precisamente para seguir creciendo. Y en eso estamos. Vamos a ver qué pasa. Si tienen alguna duda de lo que sea, Miguel y Barbie saben que yo estoy 24/7 por WhatsApp. Pueden preguntarme. Por acá estamos con todo gusto. Voy a finalizar el envío. Creo que toqué los 3 temas que necesitaba. Si tienen alguna consulta, me pueden preguntar. Estamos 24/7. Y si ocupan ayuda con algo, me pueden preguntar también. ¿Alguien? Profesor, una pregunta. Me la escucho. ¿Todo bien? ¿Me escucho, hermano? Mira, es que ahora que estábamos hablando del tema de esto que se iba a cerrar el NetaCap, entré a NetaCap y me apareció que tenía un batch ahí que en la vía supe cuál es, pero se llama Learning Atom, una participación del Networking Academy del 24.
Esto, Mira que es. es Sí, no. o Watch da descuento, ¿verdad? No. Dice Learning Atom, o sea, participante, Networking Academy Ok, eso fue que te 2024. metiste un curso y te le dieron una medalla por ese curso, correcto. ¿Cuál es la pregunta? Es que no sé ni qué curso es. Yo he llevado CCNA, llevo un montón de cosas de ciberseguridad, pero eso nunca lo había visto. Y aparece a la hora que se verifica en LinkedIn como una certificación. De ahí, en algunos se metió en algún curso y le dieron el patch de ese curso. Y todo bien, bien por usted. Bueno, Recuerde que eso excelente. sería bueno juntarlo o asociarlo a Crudly, que es la página de las medallas, para que no lo Sí, pierdan sí. cuando cambien la cuando cambien la plataforma, ¿ok? No, sí las tengo, pero lo que me extrañó fue eso, porque traté de revisarlo y bueno, tratando de revisar a ver si tenía algo ahí que no hubiera bajado, pero veo esa. No, igual la publiqué como todo suma a la cuenta. Pero usted publíquelo, no hay problema. Tengo más Gracias. comentarios, tengo en el chat, ¿sabe un toque que dice por acá? Miguel Cordero, eso fue una de seguridad o de Python. Nada más que lo descargue, fue un evento que hubo. Eso es lo que dice Miguel, compañero, con respecto a los batch. Yo no sé, yo no estuve en el evento, entonces no tengo el batch de eso. Pero me imagino que Hubo el uno evento. hace poco de Ajá. que se llamaba, bueno, de capturar la bandera. En realidad, Costa Rica, aquí para que todos sepan, las señoras estas porque eran tres muchachos, bueno, dos señores y una muchacha, estaban diciendo a nivel de Latinoamérica de quiénes eran los países que participaban más. Ajá. Y bueno, no fue que me extrañó, porque yo sé que nosotros estamos bastante bien aquí en el país, pero de todos los países eran 500, 600, 1000 personas, no sé, a lo mucho 1500, y Ajá. Costa Rica está en el primer lugar con 4500 y el resto de personas participando, llevando cursos. Así Yo, es. en el caso mío, quedé en el 302 como de 800 participantes, pero Ajá. sí, redes es su principio para ciberseguridad. Sigan estudiando. Así No, es. no solo un CCNA o no solo se sienta en algo, sino que hay exageradamente cosas y siempre los que vienen más de abajo van a seguir impulsando y si uno se queda sentado se lo llevan. Por supuesto, así es. De eso se trata. Ok, de siempre estarse actualizando y no solo CCNA. Todo lo que sigue después de eso. CCNA es como lo que decía Marvin, la llavecita para abrir un montón de puertas. ¿Ok? Nada más para terminar, recuerden que estamos en matrícula en Smart Academy. Si quieren saber datos de matrícula, me pueden contactar o denle link a la página y ahí van a ver todos los datos de matrícula. Nos vemos en estos días. En estos días voy a seguir haciendo en vivos, pero muy probablemente por Zoom. No me gusta mucho Facebook. Vamos a ver cómo nos funciona la aplicación de Zoom para poder compartir pantalla y enseñarles todo lo que quiero enseñarles. Nos vemos, gente. Pasen una buena noche, descansen y de ahí estamos conversando, estamos comunicándonos. Pura vida.